Eh, Seguimos con estos estudios que hemos estado dando mi hijo y yo, pero una vez más tenemos problemas aquí de comunicación de por circunstancias fuera de nuestro control, entonces tenemos que recurrir a hacer estas grabaciones aparte, no en vivo en la iglesia, ya las dimos, pero no las pudimos compartir en YouTube y entonces tenemos que vernos obligados a hacerlas para seguir la secuencia. En fin, en la última entrega que mi hijo fue el que la dio, habló pues uno de los más engaños que hay en este mundo, ¿verdad? Por Satanás, entre todo este montón de ideologías y tendencias extrañas y todo lo que ha sacado Satanás. Después de que viéramos en Apocalipsis 9, que fue ahí donde nosotros decidimos pues compartir con ustedes, por lo menos no todos, porque son muchos, pero sí los más conocidos, los que más daño están haciendo, los engaños, las malas doctrinas, las ideologías falsas, todo lo que Satanás ha hecho, todo ese humo que salió del, del abismo cuando se le dio permiso a Satanás de liberar todos esos demonios que llegaron a unirse en una manera muy ordenada, porque la verdad, en su estrategia, en todo lo que él ha planeado y que pues sí, hay que ver que lo está haciendo muy bien y por eso es que Dios nos ha suplido también a nosotros de buena luz para poder defendernos de eso, que la iglesia adventista, como le hemos dicho, ha sido la respuesta que Dios dio a todo este ataque, a todo este engaño que Satanás quiere hacer y que ha venido trabajando. Entonces mi hijo en la semana pasada les habló sobre este problema que en realidad es, pues, se basa, ya que es un repaso, se basa en el poder mental, en el engaño que las personas se pueden hacer. Mucha gente cree que estar posesionado de un espíritu es porque echa espuma en la boca, se levita y qué sé yo, o entra en locura. No, no solo es eso, es que es influencias demoníacas de personas que están haciendo trabajos muy diferentes. Ellos pueden dominar a la persona y hacerla e influirla de muchas maneras. Y, por ejemplo, lo que una hermanita comentaba cuando mi hijo lo presentó y habló de un problema de desdoblamiento que se daban, todas estas poderes mentales, entre comillas, que se pueden tener, que son más que un engaño, pues podemos ver eso nada que ver. No existen esos viajes astrales, no existe el poder concentrarse y sacar poder de la mente y ser uno con la materia o uno con el poder cósmico, nada de eso, hermano. Esto es simple y sencillamente poder satánico y engaño que a las mismas personas que creen que están teniendo poderes están siendo engañadas. En fin, hoy queremos hablar de un engaño más. Y cuando voy a tocar este tema, quiero decirles, hay 270 millones de personas. No es cualquier poco de gente, son 270 millones de personas que normalmente están vinculados, metidos en esto. Y lo que vamos a tocar es el pentecostalismo. Son muchos millones de personas que, que de corazón aman a Dios. Entiendan esto. Ellos de corazón aman a Dios, ellos de buena intención quieren hacer las cosas, pero tienen un gran problema. El gran problema es que se mueven por sensacionalismos emocionalmente, porque no se meten a estudiar la Biblia como tiene que ser. Dios nos dejó la palabra. Nosotros actualmente tenemos, digámoslo así, un tiempo de tranquilidad, un tiempo, un recreo, hay un tiempo de paz donde hemos podido tener, la gran mayoría tenemos una Biblia a la par, hay Biblias en todos lados, vamos incluso a un hotel y nos encontramos la Biblia ahí, aunque sea un Nuevo Testamento, todo el mundo tiene la palabra a la mano, está en internet, están estudios, están prédicas, están de todo, pero la gente no se pone a estudiar, no lo hace, la gente normalmente es vaga, en eso es vago, somos vagos. Y entonces no estudian, no se comienzan a meter en la palabra. Y entonces pueden ser engañados perfectamente.
Y ahí es donde está el problema. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, ahí es donde está el problema. El problema no solo es que una persona busque de Dios, es que también la persona tiene que, al buscar de Dios, tratar de conocer, investigar, escudriñar. La palabra dice que hay que escudriñar las escrituras. Jesús dijo escudriñad, porque en ellas parece que hay vida, ¿me entienden? Ahí es donde nosotros tenemos que meternos. Para empezar ahí, de esa manera. Entonces, vean, hermanos, para los que han leído la Biblia y para los que no lo pueden buscar, por ejemplo en Mateo 24, es todo ese ahí habla algo muy interesante. Los apóstoles llegaron y le dijeron a Jesús, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Qué sé yo? Le preguntaron ellos, háblanos de estos últimos acontecimientos. Y Jesús hizo algo muy curioso. Les resumió todo desde el principio. Después se los amplió y se los explicó. Entonces, es algo así como esto. Si ustedes tienen un hijo y el hijo de pronto va a tener un puesto muy bueno en el gobierno o algo, alguna cosa así. ¿Y qué sucede? El hijo llega y te pide consejo y te dice, ¿usted qué opina, papá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opinión me da? Ese padre que ama a ese hijo, lo que le va a decir, lo primero que le va a decir es algo. Él va a buscar algo que le provoque, que le sacuda el pensamiento, que lo haga pensar. El padre le va a llegar y le va a decir, hijo, cuídate del orgullo y la ambición. Ten presente como fuiste criado, cuídate del orgullo y la ambición. Acto seguido, él va a comenzar a decirle, porque va a haber personas y como vas a tener un puesto, entonces te van a tratar de ofrecer coimas y te van a tratar de sobornar y te van a ofrecer aquí, te van a ofrecer allá. En los restaurantes tal vez ni te van a querer cobrar porque te van a tratar bien, pero luego van a querer favores. Entonces todo eso, al fin y al cabo, también te puede enorgullecer demasiado, puedes sentirte muy cómodo en eso y puedes caer en ese problema. O en ambición, puede ser que comiences a gustarte mucho el vivir con mucho dinero, comiendo rico, sin tener ni siquiera que pagar, qué sé yo, esas cosas. Entonces él le manda ese primer mensaje, cuídate del orgullo y la ambición. Bueno, Jesús hizo eso, exactamente eso mismo con sus apóstoles, que los amaba. Y es lo que les dice en Mateo 24:4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es el mensaje en resumido todo. Después de eso él comienza a hablarles de falsos pastores, de falsas doctrinas, de cuya ya, de guerras, de rumores de guerras, de todo lo que les pudo haber hablado. Pero en sí, todo es mirad que nadie os engañe. Ahora, hermanos, ¿cuál es la única manera en que una persona puede evitar ser engañada? Solamente hay una manera que usted puede evitar ser engañado, y es conociendo la verdad. Si usted conoce la verdad, si usted sabe del tema, si usted conoce del asunto, usted no va a poder ser engañado, usted no va a poder ser timado, nadie va a poder llegar a un mecánico y decirle que el carro está malo en tal cosa porque usted conoce y sabe que es mentira, que eso no está así. Entonces eso es lo que se trata, del conocimiento. Entonces, hoy hablamos del pentecostalismo, de este engaño en el cual 270 millones de personas más o menos están registradas ahí, que creen y que su doctrina, que su creencia fuerte, y yo fui un evangélico protestante, carismático y pentecostal, fui pastor de iglesia pentecostal también, fui líder y conozco muy bien el teje y maneje. Y reconozco hoy que en ese tiempo yo era sincero con Dios. Yo era sincero. Pero ¿qué buscaba yo cuando iba a la iglesia? Llenarme de Dios. O ir a la iglesia para sentirme fuerte, para llenarme del Espíritu, para tener fuerza para enfrentar mañana o pasado mañana. Y el miércoles llegaba, como dicen la mayoría, vacío, a llenarse de nuevo. Eso no es así. El Espíritu Santo no es gasolina, hermanos. Es porque se vive de sensacionalismo, de emoción.
y no hay palabra, no hay una base, no hay un conocimiento donde se puedan sentar. Ahí es donde está el problema. Quiero hablarles de una cosa, vean, ponerle un ejemplo. Cuando, cuando uno dirigía en una iglesia un culto, y esto es cierto, esto lo estoy diciendo yo porque yo lo viví, yo lo hice, y es una cosa que pasa todos los días en los cultos evangélicos, pentecostales. Y es que usted llega a cualquier culto de estos y usted se va a encontrar, por más humilde que sea, una batería vieja, aunque sea, o una buena batería, va a encontrar un grupito ahí, los rebeldes del Señor, o ahí es, las semillas crecientes, como quiera que se le llame, porque su nombre tienen y todo el asunto, de ahí están, normalmente son jóvenes. Pero ahí están uno con la batería, el otro con su guitarra eléctrica, una cantante con pandereta en mano, ahí están. ¿Y qué sucede? Entonces estos están ahí sentados. El culto va a empezar. Todo ha sido entrenado. Es una manipulación que quiero decir y que si ustedes son sinceros, lo pueden poner a prueba y lo pueden ver. Todo es una pequeña y grande manipulación que se da. Entonces resulta que el culto empieza y empieza como con una pequeña adoración, comienza con adoración. La idea central del pentecostalismo, la idea central es que el Espíritu Santo se riegue o se derrame, como cualquiera de las dos palabras, que se derrame, que se esparza el Espíritu en la iglesia y toda la gente comienza a sentir poder y comienzan a llenarse. Y entonces se comienzan a ver cosas extrañas y movimientos y las personas actúan de formas muy extrañas. Unos lloran, otros gritan, otros se tiran al suelo, otros bailan, otros danzan, otros brincan, otros simplemente se quedan callados y comienzan a temblar, otros se desmayan. El asunto es que hay dos cosas que están sucediendo en estas reuniones. Una, que es mucho la emoción, que es la sensación, y en masa, cuando es en masa, o lo que les digo masa es un grupo de gente que todos están en la misma nota, que todos vienen buscando lo mismo, todos quieren lo mismo y ya vienen predispuestos a que el Espíritu los toque y los tome y sientan el poder. Entonces ya vienen predispuestos a esto. ¿Qué sucede? Que entonces se comienza a adorar y el dirigente comienza a hablar y comienza a orar y comienza a levantar la voz y hace una oración. Oh Señor, si muévete, el Espíritu está aquí, regándose entre todos, está. Y comienza de esta manera. Su voz influye, su voz comienza a sentirse poderosa, comienza a sentirse que manipula la situación. Entonces la gente comienza a sentir una emoción y entonces usted en la oración, digamos yo lo estuviera dirigiendo, Dios se siente, hermanos, siento la presencia. Yo lo digo, siento la presencia de Dios, siento la presencia del Espíritu, hermanos, está sobre tu cabeza, Él está ahí. Abre tu corazón, abre tu alma, levanta las manos y recibe, cierra tus ojos, concéntrate solo en Dios y apártate de todo pensamiento que traigas, deja la que no has pagado la luz, deja que está la parte de dinero, deja que la muchacha que viste la entrada está bonita, deja todo eso y métete solo en la oración y concéntrate, pero comienzas a dirigir a esas personas y es casi un hipnotismo lo que uno está haciendo. Uno está poniendo a la persona que ya viene predispuesta, la está metiendo todavía más en eso. Entonces la persona que está orando comienza a escuchar y comienza a escuchar allá, uno, ay sí Señor, por favor, muy gracias, te estoy sintiendo, ay gracias Señor, que no me abandones. Y la persona comienza a sentir esas cosas y comienza a ver a la par y otro por allá hablando en lenguas y diciendo palabras extrañas, el predicador o el que está dirigiendo, también calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa y hablando ahí unas palabras extrañas y de pronto, o sea, siento el poder, siéntalo hermano, aquí está Dios. Y si tiran Dios con una S larga y cosas de estas. Y ya entrando más en la oración, y ya profundizando más la oración, con un previo acuerdo, con un ensayo de varios ensayos que ya ellos saben qué hacer. Entonces los muchachos que están ahí, el de la batería, qué sé yo, el del bajo, están ahí, ellos están orando y es una regla. Todo líder en una iglesia pentecostal ora abriendo los ojos. En su mayoría abren los ojos.
Usted pide, cierren los ojos, pero el que está ahí, el que está cuidando abajo, el que está vigilante, el que está y los que están ministrando, que son los que tocan, los que cantan, los que predican, los que están dirigiendo la oración, ellos abren los ojos, uno abre los ojos y uno está. Entonces, yo levanto mi mano y hago una seña con un dedo. Cuando yo hago esa seña, el de la batería y el del conjuntito, el grupito que toca, y si no hay conjunto, los que cantan, pero ahí están. Normalmente siempre hay batería y siempre hay bajo. Eso no puede faltar, como el púlpito que no puede faltar en una iglesia. Ellos entonces chum, 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 y comienzan a tocar suavemente la batería. Y la música tenía un poder increíble. La música tenía un poder en las personas, en el ser humano. Y créanme, la música tiene un poder incluso sobre los seres espirituales. Por algo, Satanás, y lo sabemos todos, en el cielo, era el que dirigía las voces, el que dirigía los coros. En la Biblia lo dice. Y ahí estaba. Y él tenía ese talento, ese don que Dios le había dado. Y él era el director musical, por decirlo así. Y era el que mejor cantaba. Entonces la música es importante, es algo que llena de gozo. La música te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede asustar o te puede dar ira y te puede dar enojo. Todas estas cosas uno las sabe, sin saberlas. Yo no las sabía en el momento en que yo hacía eso, pero sí lo sabía, porque lo hacía el propio. ¿Me comprenden? Era, empíricamente no lo sabía, pero lo sabía. La cuestión es que ellos comienzan a tocar y entonces comienza la canción. Cuando ya uno ve que está, uno comienza a dirigir la situación y uno dice, ok, hermanos, usted dice, esto se está poniendo, el huevito ya se está cocinando, hay que darle vuelta. Es lo mismo, hay que darle vuelta, se está vigilando que ya el tostado se le está haciendo, el que ya le está horneando y se baja el fuego de abajo y prende el fuego de arriba para que comience a adorar porque abajo ya se está cocinando. Entonces usted comienza a hablar y usted dice, ok, en su oración, hermanos, el Espíritu está aquí. Deje que se lo llene. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu. Pídele a Dios que tú quieres ser lleno hoy, que tú te quieres ir de aquí lleno del Espíritu Santo. Y levanta la mano un poco, la voz, y le pones un poco de emoción. Cuando tú das la señal y estaba eso así, entonces tú empiezas la canción. Pero tú empiezas la canción nada más. Usted empieza como dirigente y entonces yo llegaba y decía, Espíritu de Dios, toma mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y la música tan, y la guitarra, ping, ting, ting, y la cosa se comienza a poner romántica, se comienza a poner buena. Entonces ya yo vengo y lléname, lléname, y todos entran a cantar en el grupo. Ya yo dejo de cantar y ellos siguen cantando, con tu presencia lléname, lléname. La mitad de la iglesia canta, la otra mitad llora, otros están gimiendo, otros están callados. Y a esos que están ahí ya yo vengo, puedo acercarme a ellos y puedo orar por ellos. O los sugieres que andan ahí encargados se acercan y ponen sus manos y comienzan a orar. Y entonces comienza la gente a tener otra actitud. Todo esto, como ustedes lo pueden ver y lo pueden, ahora que se los estoy diciendo y ustedes lo notan en una iglesia, es manipulado. Todo es manipulado. Pero no se engañen, hermanos. No todo es sensación. No todo es sensacionalismo y emoción. No. También hay espíritus que se encargan de hacer su trabajo ahí. También hay una presencia espiritual ahí, pero no es la del espíritu. Ahí es donde está el problema, porque tenemos que entender que nosotros debemos conocer qué es lo que Dios quiere. Es nuestro deber entender y conocer qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué es nuestro deber? Porque ya Dios nos dio todo en bandeja de plata. Dios nos dejó su palabra. Dios dice que nada más tenemos que orar con el corazón, con sinceridad y pedir conocimiento y Él nos dará. El Espíritu Santo nos dará el conocimiento que tengamos. Nos dará la capacidad, nos dará la sabiduría. Entonces podremos interpretar y entender las cosas. Cuando Jesús hablaba con la samaritana, y permítanme, si voy a tratar de leerles
esta parte porque es importante. Dice, esto se encuentra en Juan capítulo 4. Yo les voy a leer por ahí del verso 21. Y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga bien lo que estaba diciéndole Jesús. Ella le hablaba de su padre Abraham, reconocía a Dios como Dios. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, él estaba hablando de los judíos, estaba hablando de los que tenían la verdad, a los que Dios les había encomendado la verdad, que por cierto no la estaban esparciendo, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Actualmente la salvación viene de la palabra de Dios. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? Del que la interprete y del que la enseñe como tiene que ser, del que se base en la palabra de Dios para enseñar. Ahí es donde está. Ese es el centro de todo el asunto. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vean, hermanos, los pentecostales hablan de las otras iglesias y dicen, porque yo fui pentecostal, y lo hacen de corazón, hermanos, créanme, ellos son sinceros con Dios, pero tienen que entender algo, tienen que entender lo que entendió Pablo, que mataba incluso cristianos y creyendo servirle a Dios. Muchas veces creemos servirle a Dios, pero si no lo hacemos como Dios lo está pidiendo, entonces más bien le estamos sirviendo a Satanás. ¿O ustedes creen que Dios le aceptaba a Pablo las personas que mató y que torturó de buena manera? No, eso era condenable. Pero Dios conocía el corazón de Pablo, así conoce el corazón de todos y por eso es que quiere que todos lleguemos a la verdad. Entonces, hermanos, estos hermanitos y yo, digamos, cuando era pentecostal decía, yo llego a una iglesia y la iglesia es toda aburrida, no tienen el espíritu, no son adoradores en el espíritu, no hay ese escalofrío y todo eso. Eso es lo que yo veía. O sea, no están adorando a Dios en espíritu. Pero lo que no entendía yo en ese tiempo era que había que adorar a Dios en espíritu y ¿qué? Y en verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Dice que la verdad llega por la palabra y la palabra de Dios. Así es. Esa es la verdad. Conocer lo que Dios nos ha dejado para que hagamos, para que transformemos, para que obedezcamos. Sin la obediencia nada se logra. Nosotros somos salvos por fe, por medio de Jesucristo. Pero la manera de demostrar nuestro arrepentimiento es con obediencia. La manera de demostrar agradecimiento a Dios es con obediencia. Nosotros debemos conocer la palabra y entender. Y ahí donde se da, en la doctrina. Vean, hermanos, al fin y al cabo, lo importante aquí es que tenemos que entender que si no hay conocimiento, el pueblo va a morir. Así de fácil. Si no hay conocimiento, el pueblo va a morir. Porque sin conocimiento se muere. Ahí es donde está el asunto. A Satanás no le interesa. Óigame bien, a Satanás no le interesa que vayamos a una iglesia con la intención de adorar a Dios. Podemos ir con toda la intención de adorar a Dios a una iglesia. A Satanás lo que le interesa es que lo hagamos mal. A Satanás lo que le interesa es que a última hora, queriendo servir a Dios, hagamos lo contrario, por error, por falta de conocimiento. Y entonces ahí es donde está el asunto. En segunda de Corintios, dice, y no es maravilla, eso es segunda de Corintios 11:14, ahí lo pueden verificar. Dice más, pero les voy a leer solo este verso, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo les pregunto,
Satanás se está presentando como, hey, soy el diablo, mírenme, aquí estoy. No, Satanás, ¿cómo se presenta? Como ángel de luz, como algo bueno. Se presenta como algo correcto, se presenta como la manera de cómo poder adorar a Dios. Si tú quieres, ves un ángel, pues estás cerca de Dios, no, estás en comunicación con algo divino que viene de Dios. Pero si tú adoras ese ángel, estás adorando a Satanás, no a Dios. Y no sé si lo han visto alguna vez, pero dicen que una persona va manejando, pasa por una señal de alto y el que le enseñó a manejar nunca le dijo que ese alto es lo que representa. La persona viene y se brinca el alto, pasa por ignorando el alto, no hace el alto y sigue, lo ve un oficial de la ley, el oficial de la ley se le acerca y le dice, mire, disculpe, pero usted se acaba de pasar una señal de tránsito, le voy a hacer una multa, pues tiene que recibir una multa, vamos a castigar. Y la persona le dice, ¿por qué me va a castigar si yo soy inocente? ¿Cómo inocente? Si yo no sabía que eso era para parar. De ahora en adelante yo voy a seguir deteniéndome, pero no me haga la multa porque yo no sabía eso. Y la persona le va a decir, no, la ley, la ley no disculpa la ignorancia. ¿Por qué? Porque hay una constitución, hay leyes inscritas y puestas que el ciudadano tiene el deber de leerlas, saberlas y aprenderlas. Y si tú quieres manejar un carro, tú tienes que saber cuáles son las señales. No puedes alegar desconocimiento de la ley. No se acepta. Es lo mismo. Y de ahí parte. No podemos decir que Dios, yo no sabía que tenía que servirte de esta manera. Yo te estaba sirviendo de otra. Y Dios dice, lo dice claro, los adoradores tienen que servir, tienen que adorar en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu, en relación con Dios, pero en obediencia a su palabra, a sus preceptos y a su ley. Entonces, hermanos, para terminar, hay muchas cosas que existen y en este problema del pentecostalismo, pero la peor es que no hay una fuerte base doctrinal. Si usted se acerca a donde un hermano pentecostal y le pide que le diga las doctrinas en las que cree, lo que le va a hablar es de el espíritu, del bautismo, del hablar en lenguas, de recibir el Espíritu Santo, y te va a hablar un poco del rapto, aunque muy pocos, demasiadísimo pocos, de esos 270 millones, yo le apuesto que solo 1 millón le van a poder hablar y lo van a hacer mal sobre el rapto. Pero nosotros, si leemos la Biblia y la entendemos y la comenzamos a estudiar, entonces nos vamos a dar cuenta que eso es mentira, que no hay, que no existe un rapto, que la ley hay que cumplirla, que los 10 mandamientos están vigentes, que el sábado hay que guardarlo. Todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que tener conocimiento, y eso se hace si somos sinceros delante de Dios y si llegamos. El que pueda alegar no saber nada porque nadie se lo dijo, y Dios verá cómo le va a atacar. Pero hay algo que es cierto. Toda aquella persona que se cree cristiana sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Si no la estudia, entonces no puede alegar desconocimiento. Desgraciadamente así es. No existe nadie que se declare cristiano que pueda alegar desconocimiento de qué es lo que Dios quiere. Si sabe que lo más fuerte del cristianismo precisamente es el Evangelio. Es la Biblia, es la palabra de Dios, y el Evangelio tiene que estar sujeto a los profetas. Entonces ahí viene el Antiguo Testamento, todo en la palabra de Dios completa está ahí, y toda se ajusta como perfectas piezas de un reloj. Así que, hermanitos, me despido con esto. Esta era lo que íbamos a hablar del pentecostalismo. No me meto mucho en todo, simplemente hablo las cosas sencillas como son rápidamente, y le pido a Dios que nos ayude, que podamos servirle al Señor y que podamos esparcir esta palabra, este conocimiento que tenemos, con paciencia, con amor. No llegar a decirle, tú estás equivocado en esto, sino llegar y decirle, ¿qué opinas de esto? Y cuando opine de eso, entonces poder hablar de bien a bien y comenzar a ver y a mostrarle las cosas como son. Dios les bendiga, les amo. Esto sería todo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.